Gracias, presidenta. Boas tardes, señorías. Boas tardes e benvidos, diputados e diputadas do Parlamento de Galicia, e boas tardes á cidadanía galega que estará seguindo este debate. Estamos aquí para debatir un tema que recoge la absoluta unanimidad de todos los gallegos y las gallegas, pero no solo de los partidos políticos, sino que del conjunto de la ciudadanía gallega. Algo simple y que cualquiera puede entender. El eje principal de comunicación de Galicia, que conecta al 70% de la población de nuestro país cada día, no puede estar gestionado en manos de multinacionales. Una demanda unánime de un país que exige gestionar por sí mismo y de forma completamente pública su principal vía de comunicación. Y es que es necesario recordarlo hoy aquí. Estamos hablando de una anomalía y de un agravio comparativo para con Galicia, ilógico, innecesario e inexplicable, y por lo tanto un agravio con el que hay que acabar de una vez por todas. Y es que es intolerable, absolutamente, el trato que le ha dado el Estado a Galicia en esta cuestión y en esta materia. O mejor dicho, es intolerable el trato que le ha dado el Estado y las fuerzas del bipartidismo a Galicia en esta cuestión. Partido Popular, pero también Partido Socialista. Si gobernaban en Galicia, lo bloqueaban en Madrid. Si gobernaban en Madrid, lo bloqueaban en Galicia. Ustedes, señores del Partido Popular y del PSOE, solo han utilizado este tema y otras transferencias de forma irresponsable para la confrontación partidaria, en ningún caso para el interés general de la ciudadanía gallega. Y hay que recordarlo, porque fue precisamente el Gobierno del Partido Popular, bajo mandato desde Galicia del señor Feijóo, quien secuestró no solo el traspaso, sino el debate en esta Cámara de esta iniciativa. Ante esta situación, nuestro grupo se ha movido para frenar este atropello, primero formulando numerosas iniciativas, después formulando una reconsideración ante la mesa del Congreso, donde nos encontrábamos el bloqueo sistemático a esta iniciativa por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, y ante la negativa trasladando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y no es casualidad que esta iniciativa se vaya a aprobar precisamente cuando el bipartidismo está en horas bajas y cuando En Marea está en esta casa. En todo caso, celebramos que el Gobierno, salido de la moción de censura, haya levantado o se haya visto obligado a levantar el veto. No podía ser de otra forma, así que vamos con el debate y con su contexto en la actualidad. En primer lugar, las autopistas de peaje son una anomalía en el Estado español y hay que recordarlo. ¿Saben quiénes fueron los dos gobiernos, los dos gobernantes que permitieron que se abriera esta puerta y que instigaron este modelo? Pues sí, Franco y Aznar. Fueron los dos que permitieron este negocio que abre la puerta a la gestión y al beneficio privado. ¿En qué se traduce, además, este modelo? En la AP9 se traduce en millones de usuarios, ciudadanos y ciudadanas, dándole enormes beneficios cada año a fondos de inversión privada. ¿Y saben cuáles son los escandalosos números de Audasa? En el año pasado consiguió un ratio de beneficio del 81%, 81 euros de cada 100. En síntesis, de cada 100 euros que Audasa recauda en peajes a los gallegos y a las gallegas, dedica 8, simplemente 8, a pagar el personal, 11 para gastos de explotación y de mantenimiento. Y el resto, ya se sabe, beneficio, beneficio y beneficio que reparte entre sus accionistas. Y saben con lo que nos hemos encontrado además los gallegos y las gallegas esta semana bajo el mandato del Partido Socialista, por cierto, con una subida del peaje del 3,47%. Señores del Partido Socialista, es hora de tomar cartas en este asunto. La vía estratégica de comunicación de Galicia y el dinero que los gallegos y las gallegas pagamos en la construcción de esta infraestructura se va a Luxemburgo, a Alemania, a bancos y a fondos de inversión. Por lo tanto, y en primer lugar, por su papel clave como un instrumento de desarrollo, de dinamización económica, de inclusión social y de vertebración de Galicia, hay que garantizar el carácter público de esta infraestructura estratégica. En segundo lugar,
Hay que acabar de una vez por todas con este agravio a Galicia. La AP9 fue licitada en 1973, al mismo tiempo que la AP1, la autopista del norte. Hoy la AP1 está libre de peaje, mientras que, gracias al Partido Popular, la autopista del Atlántico se ha prorrogado hasta 2048 y tiene uno de los peajes más altos de toda Europa. La concesión de Franco por 25 años quieren que la paguemos todavía por 30 años más. Y, en último y tercer lugar, estamos hablando de un rescate accesible y necesario. Estamos hablando de la concesionaria que tiene más reclamaciones en todo el Estado español y, de hecho, la semana pasada fue la Fiscalía la que ha presentado una demanda contra Audasa por el cobro abusivo de peajes. Así que es hora de acabar con los sangrientos peajes, con el chantaje de Audasa y con un monopolio de una infraestructura, por cierto, ya sobradamente amortizada. Hoy inicia el camino en esta Cámara. Esperemos que sea un camino sin excusas. Esperemos que se tramite y que vaya con todo el tiempo y con toda la urgencia que esta iniciativa necesita. En todo caso, desde En Marea y desde Galicia estaremos vigilantes y exigimos tramitar la transferencia de la AP9 inmediatamente y asumir el rescate de la AP9 para que lo público deje de beneficiar a lo privado. Como les dijimos y les exigimos siempre desde En Marea, cumplan con Galicia. En este caso es muy fácil. Autopista del Atlántico, pública, gallega y gratuita. Muchas gracias.